una buena capa. Si ustedes hacen ese proceso bien, las propiedades de resistencia no cambian, sino que solo cambiarían la parte volumétrica, pero en sí se seguiría manteniendo la parte del F'C. No debería cambiar, sino pues lo que estaría allí pasando es que no se realizó un buen proceso constructivo, ni una buena mezcla. Es decir, que no se realizó teniendo en cuenta pues las características del lugar, no se realizó bien la dosificación de la mezcla para que al final, pues a pesar de que haya de pronto algunos cambios volumétricos, pues la resistencia siga manteniéndose. Gracias. Okay. Entonces, en cuanto al peso del concreto, nosotros tenemos que según pues las proporciones con las cuales nosotros hagamos la mezcla, ustedes saben que hay muchas variedades de concretos, no variedades, sino hay varias resistencias con las cuales nosotros podemos trabajar en el concreto, ¿sí? Entonces, dependiendo de esa resistencia que nosotros tengamos de los diferentes concretos que estemos haciendo, pues vamos a tener un peso diferente. ¿Por qué razón? Pues porque la cantidad de materiales utilizados en cada mezcla es muy diferente una de la otra, ¿sí? No es lo mismo pues utilizar una mezcla de 3000 PSI a una mezcla de 2000, ¿cierto? El peso pues obviamente va a ser diferente, pero la diferencia entre los pesos pues es... Sí se puede decir que cuando son tan grandes, por ejemplo, uno de 2000 con uno de 5000, pues la diferencia es un poco más grande, pero por lo general se mantienen unos valores un poco estándar en cuanto a estos pesos, y se dice que el concreto simple tiene un peso de 23 kilonewtons por metro cúbico o 2300 kilogramos fuerza por metro cúbico, y el concreto reforzado tiene 24 kilonewtons por metro cúbico o 2400 kilogramos fuerza por metro cúbico. ¿Cuál es la diferencia entre concreto simple y concreto reforzado? ¿El acero? Ajá, la única diferencia pues entre el uno y el otro es que el concreto reforzado ya estamos hablando de que ya tiene involucrado su armadura de acero, ¿cierto? Entonces ya fue calculada la cantidad de acero que debe utilizar pues para poder cumplir con las exigencias de las cargas con las cuales pues va a soportar. Entonces el concreto reforzado es el que nosotros más utilizamos, y ustedes van a encontrar en la mayoría de los libros, en la mayoría de cualquier tipo de escritura de este tipo, que el valor del peso del concreto es de 2400 kilogramos fuerza por metro cúbico. ¿Listo? Entonces es un valor para que ustedes lo tengan presente a lo largo de prácticamente su carrera. Otro elemento que nosotros debemos tener en cuenta es la retracción por fraguado, que es la disminución del volumen del concreto por la acción de proceso de fraguado y pérdida de agua. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando nosotros no hacemos un buen fraguado? Andrés Lagos, ¿cuáles son las consecuencias? Pues se cuartea el concreto y pues se crean esas fisuras. ¿Y qué sucede con esas fisuras? ¿Qué problemas aparte de verlas sí se puede presentar? Pues puede entrar agua por esas partes, entonces ya daña el concreto, pues el diseño. ¿Daña el concreto? Pues en sí ya entra pues como a las varillas, ¿no? De acero, entonces también las oxida. Ajá, esa es una de las consecuencias que nosotros podemos ver cuando no hay una buena acción de curado, cuando nosotros tenemos retracción por fraguado. Una de las consecuencias que tenemos es la que nos decía su compañero. Se presentan fisuras. Al presentarse fisuras puede entrar
más fácilmente pues van a haber más vacíos por los cuales va a entrar agua, va a entrar humedad. Al entrar agua, al entrar humedad, pues al no estar protegidas bien las armaduras de refuerzo, las varillas de refuerzo, los flejes, empiezan a oxidarse. Y si se empiezan a oxidar de adentro hacia afuera, pues va a empezar a explotar el concreto, ¿cierto? Entonces va a empezar a haber daños, se va a empezar a desgregar, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros hagamos bien el proceso de fraguado. ¿Cuál es otra consecuencia que nosotros podemos tener cuando no hacemos un buen curado al concreto, aparte de la que ya se acabó de decir? No alcanza la resistencia máxima de diseño. Exactamente, esa es otra de las consecuencias que nosotros pues vamos a tener como inconvenientes respecto a esta parte, pues no vamos a alcanzar a tener esas resistencias, no vamos a poder cumplirlas, pues vamos a tener disminuciones, de pronto vamos a tener que el concreto se vuelve mucho más frágil. Entonces son consecuencias de un mal curado por la mala supervisión de pronto de las personas que se encontraban a cargo de este proceso. Pues es un poco dispendioso, pero pues tampoco no es muy complicado de hacerlo. Otro de los elementos a tener en cuenta son el módulo de elasticidad, que es la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria que se produce. Según la NSR 10, el módulo de elasticidad debe determinarse experimentalmente a partir de curvas esfuerzo-deformación obtenidas para un grupo representativo de cilindros de concreto. Entonces, esto pues se lo deberá hacer por medio de ensayos que nosotros los debemos ir haciendo a medida que vamos sacando los cilindros, y con estos módulos pues nosotros podemos determinar los valores exactos de esos cilindros y en sí podemos determinar cuáles son los módulos de elasticidad del concreto que nosotros ya producimos y que nosotros ya con los cuales nosotros ya hicimos los diferentes elementos para poder seguir con los proyectos y ver si se cumple con los valores que se habían establecidos. Los módulos de elasticidad, según la NSR 10 en el capítulo C854, nos dice que dependiendo del concreto, pues nosotros vamos a poder tener diferentes valores para poder encontrar el módulo de elasticidad, unas fórmulas con las cuales nosotros podemos determinar el módulo de elasticidad. ¿Cuál les dije que era el más utilizado o el que nosotros más utilizamos para poder encontrar el módulo de elasticidad? 4700. El de 4700 raíz cuadrada de F'C. Estos valores se supone que tienen que estar en megapascales. Ahora, si ustedes pueden ver la tabla, también pueden ver, mejor, perdón, que que estos valores dependen también del tipo de agregado, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen un tipo de agregado diferente al agregado grueso metamórfico, pues se tendrá que hacer con un valor diferente. Hagamos un ejemplo, no sé, digamos que el agregado que se va a utilizar es un agregado grueso de origen sedimentario. Para un concreto de 3000 PSI, ¿cuánto sería el módulo de elasticidad? ¿Mm? ¿Cuánto les da? $3000.
Sí, a mí también. ¿Sí? Entonces es fácil. ¿Con cuál ecuación tomaron? 4700 raíz cuadrada. Mm, Pero les dije un agregado grueso de origen sedimentario. ¿No les dije eso? Sí, profe. A mí me da 197.180 megapascales. 197.180. ¿Y a los demás? Da lo mismo, profe. ¿Qué valor? 197.180. Ya. ¿Qué ecuación tomó? La del agregado grueso de origen sedimentario. Es decir, S igual a 3600 raíz cuadrada de F'C. Sí, señor. ¿Sí? Listo. Entonces, hay que tener en cuenta, en el momento en que yo les dije que calculen ese valor, les dije que el agregado grueso era de origen sedimentario. Si no les hubiera dicho nada, si no les hubiera mencionado, ahí sí no tendrían problema en utilizar la otra, ¿qué? La otra ecuación que era de 4700, pero en este caso, pues sí les dije cuál era el valor o qué tipo de agregado se va a utilizar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pues lo sepan. Estos son los valores, estas son las ecuaciones. Para los parciales, pues ustedes, las personas que han visto conmigo, saben que yo les dejo sacar ecuaciones, las ecuaciones que se requieran, que se necesiten. Entonces, para que vayan tomando nota de al menos estas ecuaciones que están en la parte de aquí. ¿Listo? Para que las tengan en cuenta estas tres ecuaciones si se llegan a utilizar en algún parcial o taller. ¿Listo? Entonces, vamos a la parte ya de concreto reforzado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el concreto simple y el concreto reforzado? Carolina Gómez. Profe, la presencia del acero. En cuanto a resistencia, En cuanto a resistencia, sería la resistencia por flexión. ¿qué nos aporta el acero? Por eso, profe. ¿Mayor o menor resistencia? No, pues mayor resistencia. Exactamente. Entonces, una de las características pues, del concreto reforzado con el concreto simple, pues es que el concreto reforzado nos va a dar mayores resistencias para los proyectos, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos diseñar con elementos de concreto reforzado principalmente, pues los elementos que no tienen refuerzo, pues no nos van a servir mucho en la parte de tracción y pues lo más probable es que no se pueda diseñar bien todos los elementos solo en concreto simple. Entonces, por eso es que vemos esta clase de materias o estas materias en las cuales nosotros podemos o sabemos ya calcular la cantidad de refuerzo que vamos a utilizar para poder llegar a obtener un buen resultado de concreto. Notable resistencia a la compresión del concreto y a la tracción del acero cuando se combinan dentro de una sección estructural. La similitud de coeficientes de dilatación térmica de ambos materiales permite su combinación para ser sometida a deformaciones y cambios de temperatura normales para estructuras. Ustedes creo que siempre han escuchado por parte de pronto de sus docentes, pues que esta es una de las combinaciones más acertadas, más adecuadas que se ha logrado hacer. Siempre hay investigaciones, siempre surgen nuevas posibles alternativas con las cuales cambiar esta opción de concreto y acero, ¿cierto? Pero pues hasta ahora no hay una buena alternativa o no ha surgido una
una alternativa que pueda eliminar completamente el concreto reforzado y ser cambiada por otras técnicas. Hay otras formas de hacer estructuras que no implican pues concreto reforzado, pero pues se vuelven de pronto diferentes en su forma de construcción, en su forma de cómo se utilizan los materiales, pero por lo general yo creería que en casi todas, si no en todas las estructuras siempre hay algo, al menos algo de concreto reforzado, apoyado con otros materiales que pueden surgir mejor ante las necesidades que nosotros nos vayan surgiendo para los diferentes proyectos que se tiene, pero pues esta combinación, esta gran combinación entre el concreto simple y el acero de refuerzo o el acero en sí, es una combinación bastante fuerte que nos permite a nosotros poder desarrollar grandes proyectos, pues como son los que nosotros vemos en la actualidad, en el pasado y vamos a seguir viendo. Es muy difícil que se logre eliminar completamente esta combinación. ¿Listo? Entonces el concreto actúa como protector de acero cuya resistencia a la corrosión es muy baja. La baja conductividad térmica del concreto resulta útil para proteger el acero. Entonces, miren que son unas alternativas con las cuales nosotros podemos perfectamente ayudarnos a mejorar la calidad de los dos elementos juntos. Sabemos pues que el acero nos da gran resistencia a la tensión, ¿cierto? Gran resistencia a la tracción. Entonces, cuando nosotros los combinamos, pues esto hace que en conjunto nos ayude, nos dé más resistencia a todos los componentes que nosotros necesitamos. Y dependiendo de cuánto o de qué tan áspero o duro o difícil sea un lugar, pues nosotros podemos jugar con la protección del acero de refuerzo para que no tengamos problemas pues por parte de corrosión, de que se llegue a disminuir el valor del diámetro de las varillas por temas de corrosión. Entonces es importante siempre saber todas las condiciones que habíamos visto anteriormente para con ellas pues nosotros poder cumplir satisfactoriamente las condiciones de diseño que nosotros tengamos. Bueno, esto ya es algo que habíamos hablado un poco anteriormente, que es la colocación o vaciado, que nosotros debemos evitar la segregación, manipularlo cuando esté en estado plástico, no se puede agregar más agua para regresarlo a estado plástico. Insistimos mucho en esta parte del agua, de que no se puede agregar para poderlo volver al estado plástico si ya inicia pues su proceso de fraguado. Pero, ¿qué pasa si nosotros agregamos agua cuando aún no haya fraguado? O sea, digamos que todavía no ha iniciado el proceso de fraguado y le agregamos agua. ¿Qué sucede? ¿Está bien? ¿Pierde sus propiedades? Pierde sus propiedades. ¿Qué pasa con la relación agua-cemento? ¿Aumenta, disminuye? Disminuye, profe. ¿Y es bueno o es malo? Eso es malo porque nos afecta. No tendríamos como la mezcla que necesitamos. No tendríamos la resistencia a la cual nosotros habíamos querido llegar, ¿sí? Entonces, por ningún motivo, ustedes agreguen agua a sus concretos pensando que van a aumentar el tiempo de fraguado, que van a aumentar resistencias. No, pues eso lo que va a hacer es simplemente que van a afectar completamente su concreto. ¿Ok? Bueno, también habíamos mirado algunas cosas, que la frecuencia de los ensayos de 3 cilindros para cada clase de concreto o muestra, ¿sí? Entonces, hay algunas condiciones con las cuales nosotros debemos tener en cuenta para poder determinar cuántos cilindros se tienen que sacar. Habíamos dicho que 3 por cada muestra, pero pues también esto depende de la cantidad de producción que tengamos. Es decir,
que se debe sacar una muestra por cada 40 metros cúbicos, una vez por cada 200 metros cuadrados o una muestra por cada 50 toneladas en caso de que sea producido en mezcladoras pequeñas, perdón, tandas en caso de que sea producida en mezcladoras pequeñas. ¿Cuál se toma de ellas? Digamos que ustedes están haciendo cualquier tipo de obra, ¿sí? Entonces, ¿cuál creen ustedes que tomarían como la más crítica de ellas? ¿O con qué? A ver si cambio la pregunta, de pronto no me entiende. ¿O con qué criterio ustedes seleccionan una de ellas? Seleccionarían una de ellas. ¿Mm? ¿Alguien? Ya. Verán, lo que ustedes tienen que hacer para poder determinar al fin cuántas muestras van a tener es verificar las tres opciones, ver cuál de ellas les está dando más crítica y tomar la más crítica de ellas, la que con la que tengan que tomar mayor cantidad de ensayos. Por ejemplo, dice una vez cada 40 metros cúbicos, pero están haciendo una losa y esa la van a medir por metros cuadrados. Entonces, tienen que ver si les da más cantidad de muestras tomando por metro cúbico o si van a tomar por metro cuadrado construido. ¿Sí? No sé si me hago entender. Es decir, ustedes están haciendo una pavimentación, por ejemplo. Y resulta, estoy, no sé, poniendo datos al azar. Resulta que ese día ustedes fundieron 600 metros cuadrados de concreto y utilizaron en total 120 metros cúbicos. ¿Cuál toman? ¿La A o la B? Ah, no, daría lo mismo, ¿no? Hicieron 150 metros cúbicos, utilizaron. En esa fundición de los 600 metros cuadrados utilizaron 150 metros cúbicos. ¿Cuál toman? Lisbeth Ibarra, ¿cuál toma? ¿Cuántos cilindros toma? La profe. ¿Por qué? ¿Serían menos muestras? O no le entiendo muy bien, profe, la pregunta. ¿Alguien la entendió, la pregunta? Exactamente. O sea, les estoy diciendo, en ese día, en un día, ustedes hicieron 600 metros cuadrados. Es decir, que en esos 600 metros cuadrados de una placa tendrían que tomar 9 cilindros. ¿Sí o no? 200, por cada 200 serían 3. ¿Sí? Hasta ahí sí, ¿no? O sea, por cada 200, 3 cilindros. Entonces serían 9 cilindros, ¿correcto? Pero resulta que para ustedes hacer esos 600 metros cúbicos, esos 600 metros cuadrados de esa vía o de esa pavimentación, ustedes utilizaron 150 metros cúbicos de concreto. Entonces, ¿cuántos tendrían que utilizar en ese caso según la A? Sería 1, sería 40. 2, si fueran 80. 2 muestras. 3 muestras, 120. No serían 4 casi muestras. 4, profe. 4 muestras, pues no. Exactamente, entonces tendrían que tomar 4 muestras. De la A son 4 muestras y según la B son 3 muestras. Deben tomar
la que más cilindros les dé. En ese caso sería la de 3, la A, la que son 4 muestras. Es decir, que ¿cuántos cilindros tendrían que tomar? Mínimo 12. 12 para un ensayo. ¿Pero cuántos ensayos tienen que hacer? 3. 3. Entonces, ¿cuántos deberían tomar? 36. ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? Y en la última, ¿cómo sería? Esa es cuando ustedes tienen una mezcla, o están haciendo sobre todo obras pequeñas y ustedes tienen estas mezcladoras chiquitas en obra. Entonces, por cada 50 tanditas que salgan, ustedes tendrían que tomar una muestra. Es decir, sacaron en el día, digamos que para hacer, estoy suponiendo, no estoy dando valores al azar, suponiendo que para poder producir todos esos 150 metros cúbicos de concreto que hablábamos para el ejemplo, ustedes tuvieron que sacar 300 tandas o sacaron 300 tandas de mezcladora, de la mezcladora. Es decir, produjeron una, terminaron esa, volvieron a hacer otra y ahí se les fueron 300 tandas. O sea, en todo el día sacaron con varias mezcladoras, digamos, 300 tandas. Entonces, en ese caso, pues la opción más crítica sería la última, ¿cierto? Porque tendrían que sacar 6 muestras. Sí, ¿no? Entonces tendrían que sacar 6 muestras por cada 6 muestras en total. 18 cilindros por cada prueba. Entonces, pues eso es un poco ilógico. Esto más se trabaja la parte de las tandas cuando son cantidades pequeñas, cuando si acaso pues se tendrán que hacer unas 10 tandas en el día, unas 20 tandas, ¿sí? Si no, pues ustedes lo que hacen por lo general es comprar ya el concreto hecho y lo pueden, pues depende de cómo les dé estas 2 primeras opciones. Pero parece que no queda claro. Hagamos otro ejemplo. Anótenlo. A ver, voy a anotarlo también acá. Entonces, a ver, pongámonos un ejemplo sencillo para ver si lo lograron entender. Profe, una pregunta. Ujú. Esto que dice, pues que cada cuánto se hace, ¿está en la norma? Sí, lo que le estoy diciendo está en la norma. Ah, vale, vale. ¿Listo? Entonces, digamos que tienen un proyecto también de pavimentación. Y ustedes ese día van a pavimentar 780 metros cuadrados y metros cuadrados de losa. Y van a utilizar 280 metros cúbicos de concreto. Y digamos que pues ese día no les llevó la concretera y les toca hacerlo por tandas. Entonces, que se les fueron 260 tandas de mezcladora. ¿Cuántos cilindros ustedes tomarían? Entonces, la primera opción, la A. ¿Cuántos cilindros les da? Son 200, por cada 200, una muestra. ¿Cuántas muestras les da de la primera? 4. 4 muestras.
Ahí sí, ¿no? O sea, son 780 dividido entre 200. Entonces, pues aproximadamente 4, ¿cierto? Nos vamos por el número mayor. ¿Listo? Ahora, la segunda, 280 metros cúbicos de concreto. ¿Cuántas muestras? 7 muestras. Entonces sería 280 dividido entre 40 aproximadamente, pues nos da 7. ¿Sí? Y por último, tenemos 260 tandas de mezcladora. ¿Cuántas muestras? 5 muestras. Sería 260 dividido entre 50, aproximadamente 5. ¿Sí están bien estos valores? Sí, profe. ¿Sí? Listo. ¿Cuál escogen? La de 7 muestras. Esta, ¿cierto? Se toman 7 muestras. ¿Cuántas probetas? 7, ajá, por 3 igual 21 muestras. Mínimo, ¿no? Lo ideal es que se tomaran al menos una muestra más, un testigo más, ¿cierto? Pero pues mínimo, ustedes ya estarían bajo norma, pues con 21 muestras. Entonces, eso es lo que yo necesito que entiendan respecto a este temita. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, profe. ¿Sí? Profe, sí o sí siempre van a ser 3 ensayos. Sí o sí, porque si no, no puedes hacer un buen promedio. Ya, profe. Hacerse así. Pues lo ideal, como les digo, es que se tome uno, pues sería bueno uno por cada muestra. En este caso serían 3 más, ¿sí me entiendes? O sea, uno por cada ensayo, a los 7, a los 14 y a los 28. Pero, pues al menos uno que saque de dudas en alguno de los ensayos que esté desfasado, ¿sí? Entonces, mínimo, pues 21, ideal o bueno serían 22 y pues lo ideal sí serían 24, ¿cierto? Por los testigos, pero como mínimo se deberían tomar 21 muestras. ¿Listo? ¿Sí queda entendido? Bueno. Sí, profe. Entonces, esta parte, pues ya. ¿Cuáles son las propiedades que nosotros tenemos a compresión? Entonces, una es ya habíamos dicho, módulo de elasticidad. La otra es ¿qué les digo? El coeficiente pues, de dilatación que ya nosotros los habíamos visto. Entonces, el módulo de elasticidad y la deformación unitaria del concreto aumentan a medida que el F'C aumenta. Entonces, debemos tener en cuenta que la deformación unitaria que nosotros tenemos por lo general, del acero por lo general, oscila entre 0.02 a 0.003. Entonces, cuando ya hay valores que se incrementan o que están arriba de esta deformación unitaria, pues el concreto empieza a tener problemas respecto a la resistencia que nosotros vayamos a tener. Entonces es importante que nosotros sepamos bien cuáles son estos factores, estos valores, cómo debemos aplicarlos también a las diferentes fórmulas que vamos a ir viendo y cómo nos afectan estos valores a los cálculos finales que nosotros tengamos. Concreto reforzado, las propiedades que nosotros tenemos a tensión nos ayuda a evitar la deformación y propagas. Ay, sí, qué pena, no cambié. Gracias, ahí ya.
¿Sí? Listo. ¿Profe, puede Eh, repetir lo que nos dijo anterior de lo de la compresión? Sí, entonces que una de las propiedades que nosotros debemos tener en cuenta de la compresión es también determinar o saber bien cuál es el valor de la deformación unitaria y que este valor de la deformación unitaria por lo general oscila entre 0.02 a 0.03. Si estos valores de 0.003 aumentan o son más grandes, ya empezamos a tener problemas con la parte de la resistencia a la compresión del acero, entonces tenemos que saber evaluarlos bien, saber bien qué son esos valores, en qué momento los aplicamos, cuándo es mejor tener un valor alto, cuándo es mejor un valor bajo, y eso pues ya nos irán y iremos mirando a medida que avancemos el curso en las diferentes fórmulas que nosotros vamos a ir aprendiendo para calcular cuál es el mejor concreto que nosotros utilizamos para un determinado ensayo. ¿Listo? Otro de los elementos son las propiedades a tensión. Entonces, ¿qué nos ayuda las propiedades que nosotros tenemos de tensión del concreto reforzado? A nosotros estas propiedades de tensión nos ayudan a evitar la deformación y la propagación de fisuras. Ustedes miran en cualquier tipo de vigas o en cualquier elemento de pronto de concreto que sobre todo cuando están expuestos nosotros podemos ver que empiezan a presentar unas fisuras en la parte inferior. Si nosotros no tuviéramos estas propiedades de tensión en el concreto reforzado, estas fisuras fueran mucho más graves o pues prácticamente ya no se convirtieran en fisuras, sino ya en fallas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos ayudan estas propiedades que tiene el concreto de tensión? Una es a que se evite o que aparezcan las fisuras, sobre todo en la parte inferior. Cuando nosotros empezamos a ver fisuras en la parte inferior de una viga, nosotros estamos viendo o estamos pensando que esta viga ya está sometida a tensión y que de pronto nos puede empezar a fallar por tensión. También nos ayuda a evitar esfuerzos de tensión, producto de cortante y torsión. Se mide con una probeta sometida a flexión. Habíamos dicho pues que en algunas ocasiones esto no se los hace, entonces pues debemos siempre estar pendiente de cuáles son las propiedades que nosotros o cuáles son los valores que nosotros tenemos de flexión del concreto. ¿Por qué? Sí, ustedes han visto cómo se hacen los ensayos a compresión, ¿cierto? ¿Y han visto o han hecho ensayos a tensión en sus otras materias? ¿En alguna materia han hecho algún ensayo a tensión de una viga o de una probeta? ¿Mm? Chicos, Ah, creo que sí, profe. ¿qué pasa si ustedes Yo hacen, una o sea, ustedes toman su de las muestras que estábamos tomando de ejemplos? O sea, ustedes dicen, a esta no le voy a hacer compresión, sino que a este cilindro le voy a hacer flexión o tensión. ¿Está bien? creo que la probeta es distinta, ¿no? Pero ustedes a esa probeta le pueden hacer tensión o flexión. Al cilindro, ustedes le pueden, al cilindro que ustedes sacaron para hacer ensayo de compresión, ¿le pueden hacer el ensayo de tensión? No, no se podría, no se Pero daña. no se puede colocarlo ah, de manera horizontal y aplicarle una fuerza. ¿Y estaría bien? ¿Les va a dar un valor coherente? No. No. No, ¿por qué? Podría ser O sea, es como que si ya se lo sumió la probeta o ¿Cómo? si ya se sume si ya previamente se ha asumido la probeta a esfuerzos de compresión, entonces no sé. No. Ustedes no le han hecho ningún ensayo a esa Ah, probeta. O sea, está completamente nueva y le quieren hacer el ensayo a tensión. por ¿Le el pueden apoyo hacer? de pronto, ¿Cómo? por el apoyo de pronto.
Lo más sencillo, ¿por qué no? Porque no es para compresión. No, chicos, porque no tiene el acero de refuerzo. ¿Cómo le miden la tensión? Ustedes no, a las probetas que sacan para hacer las muestras, ustedes no le ponen el acero, ¿o sí? No. No, ¿cierto? Entonces, ¿cómo miden el valor real de de la tensión de una viga que se supone que es acero de refuerzo si no tiene el refuerzo? ¿Les va a dar un valor real? No, ¿cierto? O sea, si ustedes se inventen la forma de poder hacer el ensayo a flexión, pues no sería un valor muy cercano a la realidad, pues porque ustedes van a hacerle ese ensayo a un elemento pues que no tiene todos sus componentes que se requiere para flexión, diferente a compresión, pues porque se supone que el concreto pues la mayor fortaleza es a compresión, ahí pues no necesitamos mucho del acero de refuerzo, ¿cierto? Pero pues para saber el valor de la flexión, ahí sí lo necesitamos. Profe, una pregunta. Sí, dígame. La variación entonces cuando se hace un ensayo a compresión, pero ya con el acero de refuerzo sería mínimo. A compresión, sí, debe ser Listo. mínima. ¿Por qué razón debería ser mínima? Si usted le agrega el acero. ¿Por qué cree? ¿Mm? Díganme. ¿Por qué cree? Una idea. Porque el acero solo es para la flexión, no para la compresión. Exactamente. El acero, pues obviamente algo pues, nos debe aportar, así como el concreto algo nos aporta también a tensión, ¿cierto? Pero el acero, ustedes no pueden decir que les va a aumentar el valor de compresión, ¿sí? El acero no es un buen elemento a compresión, no tiene una buena resistencia a compresión. Su mayor fortaleza, ¿cuál es? La flexión, ¿cierto? Aportar resistencia a flexión, más no a compresión. Entonces, el valor pues no debe variar mucho, no debería variar mucho. Por eso se hace ensayos en probetas que son o salen valores bastante aproximados a lo que en realidad se obtiene al final. ¿Listo? En cuanto al diseño de vigas, nosotros vamos a ver que la proporción del acero en flexión nos produce las siguientes clases de diseño. Nosotros vamos a tener un diseño balanceado, un diseño sobre reforzado, un diseño subreforzado y un diseño óptimo. Entonces, dependiendo de la cantidad de acero que nosotros le pongamos a una viga, a una columna, a un elemento estructural compuesto de concreto reforzado, pues este diseño a nosotros nos va a resultar una de las 4 opciones que les acabo de mencionar: balanceado, sobre reforzado y óptimo. Entonces vamos a ver cuál es cada uno de ellos. Entonces aquí ya es algo que ustedes deben prestar mucha atención cuando estén haciendo sus diseños, porque desde aquí desde cómo ustedes seleccionen el tipo de diseño que necesitan o que les da, ustedes ya empiezan a tomar decisiones en cuanto a medidas, cantidades de acero. Esta es una de las principales o de las primeras situaciones en las que ustedes tienen que analizar cuál es la mejor opción, no la mejor opción, cuál es la mejor manera de ustedes tener un diseño que sea óptimo y que no les vaya a fallar. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de diseño que vamos a encontrar. El primero de ellos es el diseño balanceado. Entonces, en el diseño balanceado nosotros vamos a tener que los materiales sean proporcionados de tal forma que los esfuerzos obtenidos para ambos, concreto y refuerzo, son los de trabajo. Se supone entonces que al llevar a la falla una sección así diseñada, esta se producirá simultáneamente en los dos materiales. Es decir, que nosotros vamos a poner la cantidad de material de concreto y de acero de tal forma que los dos
fallen al tiempo, ¿sí? No sabemos cuánto, pues eso ya nos irá diciendo el diseño. Entonces el diseño nos dirá, pues está balanceado, van a fallar los dos, va a fallar el concreto, va a fallar el acero. Entonces cuando nosotros tenemos que los dos elementos, tanto acero como concreto, fallan simultáneamente, es decir, van a fallar en el mismo instante en el que se aplique una carga, en ese momento nosotros decimos que hemos hecho un diseño balanceado. Ahora vemos cuál es la mejor opción de ellos. Por ahora, tengan en cuenta lo que les acabo de decir. Cuando decimos que es balanceado, es cuando hemos mezclado la cantidad de material de los dos, tanto de acero como de concreto, de tal manera que cuando se presente una falla, la falla se presente en los dos materiales simultáneamente, no uno adelante del otro. Los dos fallan al tiempo, igual, en el mismo instante. Profe, entonces eso querría decir que si fallan simultáneamente, la falla sería abrupta, ¿no? Es decir, no sería dúctil. Exacto, pero bueno, eso ahorita lo seguimos mirando, ajá, pero sí es algo relacionado con esa parte. Entonces vamos a decir que los dos materiales fallan al tiempo por ahora, ¿listo? Ahora, el siguiente tipo de diseño que nosotros vamos a tener es el diseño sobre reforzado. Entonces, en el diseño sobre reforzado, la proporción de refuerzo es excesiva en la sección, de tal manera que si se llevara a la falla, esa se inicia en el concreto, falla súbita, falla inmediata, ¿sí? Esta falla es de las más delicadas que nosotros tenemos. Veíamos en la falla anterior que los dos elementos van a fallar simultáneamente, ¿cierto? Pero cuando empieza a fallar el acero, puede ser que en la falla balanceada tengamos un poquito más de tiempo, no mucho, pero sí un poco más porque el acero empieza como a fallar, empieza a tener se empiezan a ver algunas fisuras, a pesar de que ya están fallando simultáneamente los dos, la falla no es tan abrupta, ¿sí? Como en este diseño sobre reforzado. Y pusimos tanto acero que el concreto no resiste más y no nos da ninguna iniciativa, no nos dice, vea, va a fallar, sino que el concreto, cuando falla el concreto es de una, el concreto no da pie a posibles soluciones, sino que estalla y se llama una falla súbita. Esta es la opción más desfavorable cuando nosotros estamos diseñando. No es recomendable, no es posible, no es aceptable o no se debería hacer un diseño sobre reforzado. Tampoco es recomendable hacer un diseño balanceado. ¿Por qué razón? Pues porque ustedes tampoco no van a tener pie a que el acero les empiece a decir, vea, estoy fallando, mire a ver si hay alguna solución para que no se caiga la estructura, sino que aquí también pues se va a dar prácticamente una falla súbita. No es tan rápida, pero sí también se presenta de forma bastante rápida, no tanto como la del subreforzado, pero sí también tenemos problemas con que sea muy rápida la falla, tanto en el balanceado y muy crítica en el diseño sobre reforzado. ¿Listo? El siguiente diseño que tenemos es el subreforzado. La proporción del refuerzo es escasa en la sección, de tal manera que si se llevara a falla, esta se iniciaría en el acero, falla lenta. Entonces, eso es uno de los que más se utilizan para diseño. Nosotros, por lo general, tratamos de que se cumpla al mínimo la cantidad de acero que se requiere, es decir, no poner de más. Si usted, vamos a ver más adelante cuando utilizamos cuantías, cuáles los valores de las cuantías, que entonces que el valor de la cuantía de acero pues tiene que estar entre una cuantía mínima y una cuantía máxima para que se presente este tipo de diseño subreforzado y que si se llega a presentar una falla en el elemento, pues tengamos algo de tiempo para ver si se puede producir o si se puede hacer alguna modificación. Entonces, ¿qué pasa si tenemos menos acero?
Entonces, pues vamos a poder ir viendo que pues nos empieza a fallar con algunas fisuras en la parte inferior o en la parte superior, pues depende de en qué parte se esté necesitando más acero de refuerzo. Entonces, podemos hacer algún tipo de refuerzo para poder aumentar la vida útil o al menos que no se siga produciendo más falla en los elementos que nosotros estamos haciendo. Este tipo de fallas se llaman lentas pues porque nosotros tenemos tiempo de irlas viendo a medida que se va produciendo la falla. ¿Listo? Y por último, nosotros tenemos el diseño óptimo, que es un diseño subreforzado en donde la proporción final en los materiales obedece a un estudio de costos. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el diseño óptimo, ¿qué dice? Que es subreforzado, es decir, que tenemos la cantidad no mínima, sino la cantidad exacta de acero de tal forma que nosotros tengamos la capacidad de decir, con esta cantidad de acero me aguanta las cargas que yo voy a utilizar sin tener que utilizar mucho material o mucho acero para que de pronto se llegue a producir una falla súbita y no tengamos inconvenientes. Entonces, para el diseño óptimo nosotros también tenemos que ver la parte de costos, de que si aumentamos más del material, puede ser que sigamos en la parte de subreforzado, puede ser que estemos abajo de la cuantía máxima, pero pues igual se puede optimizar un poco dependiendo de cuánto nos esté dando las solicitudes. Entonces, nosotros podemos disminuir un poco la cantidad de acero siempre y cuando pues estemos encima de la cuantía mínima y con la cantidad de acero que nosotros estemos utilizando, pues podamos resistir las cargas que nosotros nos están solicitando que se resistan, ¿sí? Entonces, lo mejor es un diseño óptimo, obviamente, pues porque se puede ver un buen valor en cuanto al precio. Entonces, les había mencionado, creo no sé si de pronto les mencioné, pues que una de las circunstancias, pues que más habilitan a que nosotros hagamos proyectos es la cuestión de costos. Entonces nosotros tenemos que ser lo más óptimo posible sin llegar a ser inseguros. O sea, la seguridad primero, pero también tenemos que ver que los proyectos no tienen que incrementar mucho sus costos porque se hacen inviables y si se hacen inviables, pues no tendríamos cómo hacer proyectos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es hacer un diseño óptimo teniendo en cuenta los valores que tengamos de cuantías máximas, cuantías mínimas, nunca sobrepasar la cuantía máxima y nunca bajarse de la cuantía mínima tampoco, sino estar entre los dos valores que nosotros tengamos de cuantías para que se presente un buen diseño. ¿Alguna pregunta? No, profe, claro, hasta aquí. ¿No? Bueno, nos rindió, no sé si quieren me dicen que no hay preguntas, porque aquí ya iniciamos con el diseño de vigas, que ya es ejercicios, ya entramos a la parte de las vigas rectangulares con armaduras a tracción, ya lo miraríamos la próxima clase, para que ya empecemos en la próxima clase ya a hacer unos ejercicios, números y ya esta parte empecemos a entenderla un poco mejor. ¿Listo? Sí, ¿Será que nos puede compartir el documento? Sí, yo les dije que esto se los voy a compartir, pero bueno, sí, no, se los comparto antes de terminar, para que también los vayan siguiendo ustedes de pronto cualquier situación. ¿Listo? Entonces, mañana se los comparto, ¿vale? Sí, ingeniera, muchas gracias. Listo. Entonces, no siendo más, nos vemos el día sábado a la 1. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Listo. Entonces, nos vemos, que descansen. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Luego, Gracias, profe. profe. Buenas noches.